Aleluya. Qué honroso tener en mis manos el mismo micrófono de la salmista Lisi. Esto es histórico. Qué bueno, hermanos, estar entre ustedes. Ya este es un ambiente de familia. Nos sentimos en confianza. Eso nos permite fluir con más libertad y genuinidad, pues estamos entendidos en lo mismo. Hemos comprendido que nuestra vida se invierte en el propósito eterno y qué bueno que como iglesia aquí en Sal y Luz están gestionando y procurando con responsabilidad de hacerlo bien. Y para mí, pues es una gran oportunidad poder sumar a esta labor de edificación, contar con la colaboración en la tarea de este día de nuestro querido Amin y la magistral exposición que ha hecho, la manera como sistematiza lo que nos comparte, nos ayuda a que sea más fácil digerirlo. Yo quizás no tengo esa gran habilidad de estructurar tan magistralmente todo, pero trato de hacer un rejuego en la comunicación. Así que en la tarea que me toca a mí, la asignación que los pastores Luigi y Lisi me han puesto, se divide en dos participaciones, así que prepárese que esto va para largo. Me toca una segunda y una tercera exposición, ya que la primera de tres la ocupó nuestro pastor Amin, pero despreocúpese, le vamos a dar otro tiempo libre a la mitad o después de esta segunda, para que usted vaya, disipe un poco la mente, atienda algunas necesidades y volvamos a lo que es la conclusión. Pero en esta primera intervención de mi parte, yo les voy a hablar acerca de lo que es la iglesia y el trabajo que le corresponde aquí en la tierra. Primero, a lo interno como iglesia y segundo, a lo externo en el mundo. La iglesia tiene un trabajo. Si pudiéramos decir, esto es un llamado a la acción. Diga conmigo, acción, acción. ¿Están listos? Biblia abierta y encendida. Cuando Dios abre el telón de la creación, en los primeros capítulos de Génesis, es el referente que nosotros los creyentes tenemos en cuanto a la creación, el inicio del universo físico. Miramos allí en Génesis capítulo 1, verso 26, donde Dios llega a lo que hemos considerado el centro de su creación, el hombre. Y dice allí, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Esa primera parte de la manifestación del hombre en la creación nos habla del ser. Diga conmigo, el ser. Allí se nos presenta cuál es la composición del ser nuestro. La composición de nuestro ser tiene como naturaleza y tiene como diseño al Creador. Y permítame ser un poco más específico en cuanto al Creador y estos componentes de la composición de nuestro ser.
Cuando hablamos de los componentes, estamos hablando de la imagen y la semejanza de Dios. De manera simple, para no complicarnos, y no hay tiempo para teorizar tanto, pero de manera simple, cuando hablamos de la imagen de Dios, hablamos de la representación de Dios. Nosotros como imagen somos una representación de Dios, un concepto o figura que pudiera tomarse de imagen es una estatua, es una representación de alguien o de algo. La palabra imagen tiene también una connotación negativa en la Biblia que puede servirnos para comprender un poco mejor a qué me estoy refiriendo. Y es cuando Dios prohíbe las imágenes de lo que se denominan ídolos, que es la representación de dioses falsos que culturalmente o de diferentes maneras el pueblo concebía y lo asumía como manifestación de adoración, culto y fe. Estos dioses falsos eran una expresión de rebelión contra el Dios verdadero. Y Dios prohibía esto de forma radical. Cuando uno mira el tono y el énfasis con el que Dios ataca la idolatría en la Biblia, uno se da cuenta de la gravedad que esto tenía ante Dios y el peso que tenía ante el juicio divino. Entonces, ahí nosotros podemos ver que era una imagen. Una imagen en este contexto negativo era una representación de una deidad falsa. ¿Me copia? Entonces, cuando miramos imagen en el uso primario y en el uso conforme a la voluntad del Creador, estamos hablando de una representación de Dios. Pero esta palabra imagen en la raíz griega que utiliza el Nuevo Testamento añade una precisión y quiere decir exacta representación. Y cuando la Biblia habla de exacta representación, uno de los usos que se le da a esto principales en el Nuevo Testamento tiene que ver primero con Cristo antes que nosotros. Un ejemplo de esto está en Hebreos capítulo 1, verso 3, donde dice que Cristo, el Hijo, es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia. Cuando dice la imagen misma de su sustancia, es que Cristo es la exacta y plena expresión del ser de Dios. Cristo es quien nos comunica y nos revela el misterio de Dios. Dios es el ser todopoderoso y la fuente de todo lo creado. Todo ha salido de Él. Sin embargo, Cristo es el lente que nos permite a nosotros la interacción con Dios. La Biblia dice de diferentes maneras que a Dios nadie lo ha visto jamás. En otro lado dice que no lo puede ver. Sin embargo, Cristo nos provee esa lentilla para que nosotros podamos tener contacto con Dios. Pero Cristo también, como el Verbo, es el que articula el misterio de Dios y lo hace entendible a nosotros. Cristo entonces es exactamente el mediador entre Dios y los hombres. ¿Está conmigo? Entonces, Cristo en Colosenses 1:15 dice que es la imagen del Dios invisible. Esos dos textos, Hebreos 1:3, Colosenses 1:15, confirman y explican lo que es exacta representación.
Por eso cuando Dios al principio en Génesis 1:26 dice, hagamos el hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, está hablando del ser nuestro. Diga conmigo, el ser nuestro. Está hablando de nuestra procedencia y de nuestra composición. Entonces, nuestro ser se deriva de un ser previamente existente. Ese es Cristo, el Hijo. Por eso cuando usted mira Lucas 3:38, el título que se le da al hombre es Hijo de Dios. Si el hombre fue hecho como hijo de Dios, está hablando ahí del primer hombre creado que es Adán. Si el hombre fue hecho como hijo de Dios y luego en la doctrina de la salvación aparece un aspecto llamado adopción, es porque el hombre perdió la legitimidad de hijo cuando el hombre pecó. Entonces, si el hombre perdió la legitimidad de hijo, el hombre también desfiguró la imagen en la cual Dios creó su ser. Ahí entonces toma sentido lo que es la obra redentora de Cristo. Porque en Cristo nosotros somos adoptados para ser hijos de nuevo, pero no sin el Hijo. ¿Está conmigo? Ahora entendemos mejor cuando la Biblia dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Para qué Dios nos hizo? Para representarlo. Y representarlo implica expresarlo y darlo a conocer. Amén. Cristo cumplió cabal y perfectamente esta tarea. Entonces cuando Dios dice hagamos al hombre a nuestra imagen, Dios estaba apuntando un hijo. Eso lo dice Romanos 8:29, que Él nos predestinó, y eso es antes del pecado. Amén. Esa es una concepción eterna que antecede la fundación de la tierra. Que Él nos predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces el Padre es visto en el Hijo. El Hijo es visto en los hijos. Y de esta manera el Padre es glorificado. Cuando hablamos entonces de la semejanza, estamos hablando de la transferencia y el compartimiento de lo que son características, virtudes propias de la naturaleza de Dios. La naturaleza de Dios contiene un acceso compartido, pero también hay una parte exclusiva de la naturaleza de Dios, y es lo que diferencia a Dios de nosotros. En la Biblia hay semejanza con Dios, pero hay diferencia con Dios. Por eso Él es Padre nuestro, pero que está en los cielos. ¿Está conmigo? Que no vayamos nosotros a cualquierizar que no vayamos a cualquierizar, perdón, a Dios por la similitud que tenemos con Dios, sino que se nos quede claro en nuestra conciencia que Él es Dios. Él nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. Dale la mano a alguien y dile, cuidado con el exceso de confianza. Amén. ¿Estamos claros del ser? Ahora bien, el hecho de que Dios haya hecho nuestro ser no anula el hacer. Porque el mismo Génesis, el mismo texto base que tomé en esta primera parte, Génesis 1:26, nos va a decir la composición y procedencia de nuestro ser, pero luego la designación para el hacer. Hagamos el hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Entonces aquí viene el hacer.
y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en los animales de la tierra, y por ahí se va. Lo que nosotros estamos mirando entonces es que Dios le hizo al hombre una asignación de gobierno. Y nosotros debemos ya entender que cuando Dios crea en el plano terrenal, material, visible, Dios está extendiendo su reino. No extendiéndolo en modo conquista, sino en modo manifestación. Por favor, entienda eso. O sea, no es que Dios está conquistando nuevos territorios, porque Dios no necesita conquistar, porque Él es dueño. Y no solo dueño, sino fuente de lo creado. O sea, lo que existe de Él ha salido. Dios está manifestando. Es una extensión de su reino en modo manifestación. Es lo visible siendo traído a lo visible. Y en esa dimensión visible, Dios establece un agente que representa a ese rey creador. Y ese es el hombre. Entonces Dios le da un trabajo, una tarea al hombre. Y la tarea es sojuzgar, administrar, gobernar. Le dice, señoré, pon en ejercicio autoridad y gobierno. A partir de ahí, entonces estamos viendo la fusión del ser y el hacer. Para que nosotros tengamos una comprensión más clara de estos dos conceptos. Porque dentro de lo que es la iglesia tradicional, se ha caído en un extremo, y en la iglesia en vías de reforma a veces estamos cayendo en otro extremo. El extremo tradicional se enfoca en el hacer y abandona el ser. La iglesia en vías de reforma caemos en el ser porque venimos golpeados con el extremo del hacer, y parece que venimos con un escepticismo en cuanto al hacer y hasta atacamos el hacer. Nos concentramos tanto en lo uno que olvidamos lo otro. Sin embargo, la idea primaria de Dios, la intención original divina, no pone nunca en guerra el ser con el hacer, sino que coexisten en el mismo propósito. Dios hizo el ser, pero también designó un hacer. A partir de la caída del hombre, nosotros miramos cómo Dios llama a sus escogidos, pero los llama para restaurar el ser y volverlos a poner en la tarea del hacer. Por eso todos los hombres que vemos que Dios llamó, les asignó una tarea. Dios llama a Noé y le asigna un trabajo. Dios llama a Abraham y le asigna un trabajo. Dios llama a Moisés y le asigna un trabajo. Dios llama a Josué y le asigna un trabajo. Todo hombre, usted va buscando el registro bíblico, y todo hombre, mujer que Dios llamó, le asignó una tarea, le asignó un trabajo. Ese trabajo encauzó la vida del llamado. De manera que esos hombres a partir de ahí vivieron para ese trabajo. Lo primero que Dios trabajaba era alinear el ser de esos hombres. Y eso lo podemos señalar en cómo Dios trabajaba la identidad primero. Había un cambio de nombre. Diga conmigo, un cambio de nombre. Dios trabajaba la identidad de quien llamaba para alinearlo a la óptica divina de ese hombre o de esa mujer. Entonces, a partir de ese alineamiento del ser, Dios designaba un hacer. El hacer que Dios designaba
siempre respondía al propósito de Dios y no al propósito del llamado. ¿Está conmigo? Cuando vamos a Cristo, no es la excepción, porque Cristo viene a cumplir una tarea que incluye revelación. Diga conmigo, revelación. Y lo que Cristo vino a revelar, deberíamos empezar a verlo no solamente como una idea de una sola pieza, sino deberíamos mirarlo desde una óptica plural, porque Cristo nos revela al Padre, pero Cristo también nos revela al Hijo. Amén. Para enseñarnos a nosotros cómo ser hijos que representan al Padre. Cristo también nos revela la vida. Cristo nos revela la verdad. Cristo nos revela la justicia. Cristo nos revela el reino. Cristo nos revela el propósito eterno. Cristo trae luz al mundo. Él era la luz del mundo, pero ahora Cristo nos deja a nosotros como luz del mundo. Nosotros como sus discípulos y como su iglesia, nosotros somos la continuidad de la obra que Cristo hizo. La obra de Cristo fue consumada. Amén. Pero ahora esa obra consumada tiene que tener cumplimiento en aquellos que se adhieren al Hijo por medio de la fe. Entonces, Cristo está sentado a la diestra del Padre y nosotros representativamente estamos sentados juntamente con Él. Pero Cristo no nos dejó sentados en el mundo. El llamado de Cristo a la iglesia en el mundo no es asentarse. Sin embargo, el tiempo que más ocupa la iglesia en la tierra, lo ocupa sentado en sus reuniones. Y mire qué ironía, recibiendo o buscando lo que ya tiene. Entonces la iglesia se está engordando y caemos en una obesidad de la fe por falta de actividad. Es el sedentarismo de la fe. Sedentarios espirituales, obesos. Entonces tenemos en la iglesia una glotonería donde la gente no se sacia, son como la sandrigüela. Chupan y chupan hasta que se explotan. Consumen tiempo, consumen conocimiento, consumen líderes a los que se dejan consumir, porque yo de eso me dejé. Tenemos esa iglesia, pero cuando usted ve el modelo de iglesia que Cristo dejó, Cristo más que hablar de un asiento, habló de andar. Por eso incluso hay un elogio para los pies de la iglesia. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Y cuando habla ahí de pies, no es directamente de pies, sino de camino, de movimiento, de actividad. Id por todo el mundo. Entonces la iglesia no va. La iglesia espera que el mundo llegue. Por eso una de las labores de iglesia que menos se atiende, de la que menos se habla, la menos atractiva, se llaman las misiones. Los misioneros son grupos aislados que uno a veces ni conoce. Sin cámaras, sin escenarios, sin luces, sin reconocimiento. Las ofrendas más pobres de la iglesia son las ofrendas misioneras. Las más ricas son las de pacto por la palabra. En los escenarios pseudo apostólicos donde el lujo, la pompa y el humanismo son el centro. Pero esto nos sirve a nosotros para hacer una especie de diagnóstico de cómo estamos nosotros de enfermos y debemos despertar.
El llamado es a despertarnos. Que la palabra de Dios vuelva a sacudir la fe de la iglesia. Amén. Entonces nosotros debemos incluir en la reforma no solo el ser, sino también el hacer. Yo me senté un día y dije, y no un sentar de vagancia, sino de análisis. Pero yo me senté un día y dije, ¿qué hacemos nosotros? Convivir diagnosticando los males del extremo del que venimos, si nosotros no tenemos acciones que transformen aquello de donde venimos. Pues ya hay voces de los que quedan de donde nosotros salimos reclamando. Pero es que ustedes dicen y no hacen, teorizan pero no muestran. Entonces caemos en necedad porque nos volvemos en crítico de algo que no estamos dispuestos a vivir. ¿Qué estamos haciendo? Estamos engordando el intelecto, nos estamos volviendo en iluminados. Y la idea no es que nosotros seamos iluminados, sino luminares. Dile la mano a alguien y dígale, tómese la pastilla, que el pastor apenas comienza. Afile el hacha exclusiva para ustedes, para que no hayan obstrucciones en el corte. Debemos entender que hay un trabajo. Y cuando hablamos de un trabajo, hablamos de diseño y hablamos de propósito. Cuando hablamos de diseño, el diseño ocupa asuntos como el arte y la impresión del creador. Eso tiene que ver con un diseño. Cuando usted ve un diseño, ahí está el arte del creador, pero también está la impresión del creador. El creador está comunicando su voluntad a través del diseño. Amén. Cuando hablamos de propósito, hablamos de la razón de lo creado. Esto debe gobernar entonces la vida y la actividad de lo creado. ¿Usted entendió esa parte? Cuando hablamos de propósito, hablamos de la razón de lo creado, el porqué de algo existir. Y esto entonces debe gobernar la vida y la actividad de lo creado. Esto que acabo de definir debe ser el corazón del trabajo y la actividad de la iglesia. Porque si este no es el corazón del trabajo de la iglesia, entonces podemos malinterpretar lo que quiero activar y caer nosotros en un activismo y olvidar que este es un trabajo que tiene una razón que viene desde lo espiritual, que tiene un propósito que es eterno, que no se concibe respondiendo a necesidades humanas, sino a una voluntad eterna. ¿Está conmigo? ¿Está conmigo? Entonces la iglesia tiene que entenderlo, y esto lo podemos confirmar en Efesios capítulo 2 versículo 10. Escuche lo que dice: porque somos hechura suya, primero. Segundo, creados en Cristo Jesús. Tercero, para buenas obras. Cuarto, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Entonces lo primero que nos habla aquí es de diseño. Somos hechura suya. La palabra hechura que utiliza allí es la palabra, se lo voy a decir en castellano, poema. Poema tiene que ver con el arte, con el sentimiento, con la voluntad, con el corazón del poeta. En este caso nosotros somos la expresión que comunica la voluntad del creador. Somos hechura suya. Si usted se busca el sello dentro del pellejo del cuello, va a decir Made in Cielo.
De ahí es su procedencia. Somos hechura suya. Pero esto no solamente habla de nuestra confesión, sino que también habla de a quién pertenecemos. Somos hechura suya. Pero ahora mire cómo dice lo segundo: creados en Cristo. Aquí Cristo aparece como el molde. Diga conmigo, el molde. ¿A dónde nos hizo Cristo? En Cristo. ¿A dónde nos hizo Dios? En Cristo. Recuerde que todo es de Él, por Él y para Él. ¿Está conmigo? Y que dice que nosotros fuimos adoptados en Cristo desde antes de la fundación del mundo. O sea, esto es un asunto antes de Adán. Él nos hizo en Cristo. Cristo es el molde. ¿Qué es un molde? Un molde es un recipiente donde se echa una sustancia blanda o líquida, que cuando esa sustancia solidifica, entonces lo que se forma es la forma del molde. Se convierte en el molde, representa al molde, es conforme al molde. ¿Y cuál es el molde nuestro? Es el Hijo, somos hijos en el Hijo. Entonces, el diseño que Dios imprimió en nosotros, la inspiración del poeta, es el Hijo. Y nos hizo en Cristo. Muy bien, dígale al que está a su lado, volvemos al ser de nuevo. Ahora viene el hacer. Pero ¿para qué fuimos creados en Cristo Jesús? Ahí lo dice entonces, es lo tercero. Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Y de eso voy a ampliar un poco más en la segunda intervención mía. Quiere decir que la iglesia tiene un trabajo. Diga conmigo, la iglesia tiene un trabajo. La iglesia tiene una labor. Y nuestros discipulados, programas de formación, tienen que orientar la iglesia en esta dirección. Nuestros programas de formación, de equipamiento, de discipulado, de adoctrinamiento, tienen que incluir el equipamiento. O sea, la iglesia tiene que ser equipada en las herramientas que en Cristo y por su Espíritu nos han sido impartidas para este trabajo. Nosotros tenemos que trabajar el que la iglesia de verdad participe en un avivamiento, pero no el avivamiento de Abacú, que es una eventualidad que se espera en el tiempo. Aviva tu obra en medio de los tiempos, sino el avivamiento de Timoteo, que parte desde la realidad de lo que ya está en nosotros. Aviva el fuego del don de Dios que hay dentro de ti. De manera que no es un avivamiento que viene de afuera, sino un avivamiento que parte de lo que ya está en nosotros. No sea que nosotros nos encontremos asfixiando la vida que ya tenemos dentro. Porque entonces seríamos culpables de asesinato. Y usted sabe el señalamiento de juicio que hay para el que quiera matar de nuevo a Cristo. Porque la muerte de Cristo fue dispuesta por el Padre y el Hijo también. Pero intentar matar a Cristo de nuevo, hermano, y nosotros ese atentado muchas veces lo queremos cometer, porque estamos asfixiando la vida de Cristo que está en nosotros. Pregúnteme cómo se hace eso. Oh, la Biblia lo dice en Mateo capítulo 13. ¿Usted no se recuerda que hubo una semilla que asfixió otra semilla? Cuando la buena semilla cayó entre espinos, y los espinos eran un terreno, metáfora de un tipo de oyente. Los oyentes se congregan, se sientan y se exponen a la palabra, como algunos están aquí hoy. Pero dice que cuando cayeron en los espinos crecieron y la ahogaron. ¿Y a quién representa eso? ¿Cuáles son las características que cumplen ese tipo de oyente? Recibe la palabra, recibe la semilla. La semilla es la vida, es Cristo en nosotros. Amén. Pero ¿quiénes son esos? Son aquellos
que son más gobernados por lo temporal que por lo eterno. Dice que el afán en las cosas de este mundo y las riquezas ahogan la semilla y se hace infructuosa, matan la vida que llevan dentro, la asfixian. ¿Por qué? Porque lo terrenal crece más rápido y más alto que lo eterno por medio de la vida de Cristo. Ahí está. Y hay que tener cuidado con esto. La naturaleza de Dios en nosotros es la procedencia y la composición de nuestro ser. Pero la expresión de esa naturaleza está en el hacer. ¿Está conmigo? Cristo lo dijo de esta manera en Juan 5:17. Cristo dijo: mi Padre trabaja y yo trabajo. Usted ve cómo el Hijo manifiesta lo del Padre. Mi Padre trabaja y yo también trabajo. ¿Y en qué contexto Jesús dijo eso? Juan 5, ¿recuerda el paralítico de Betesda? La mayoría de gente señala el milagro, pero cuando el milagro termina en su narración dice: y era día de reposo aquel día. Eso no está dicho ahí por decirlo, porque el protagonismo no era del milagro. El protagonismo era como de Cristo estaba demoliendo las estructuras religiosas carentes de propósito, carentes de vida, que había suplantado el reino de Dios en Israel. Entonces ellos están cuestionando la obra que hizo Cristo porque la hizo en un día de reposo. Pero como ellos no habían entendido el día de reposo, ellos cuestionan la obra de Cristo. Y ahí es donde Cristo dice: ¿y qué hago yo? Si mi Padre trabaja, yo también trabajo. Amén. Pero fíjese que Cristo trabajaba y en el trabajo que hacía expresaba su ser y el propósito de Él en la tierra. Es el modelo para la iglesia. Pero cuidado, ahora pongo una alarma, cuidado, que no caigamos nosotros en olvidar el propósito del trabajo y caer en el activismo. Y la palabra o concepto activismo, debemos ser justos, porque la palabra activismo de manera simple quiere decir actividad o trabajo que se hace por una causa. Por eso hay activistas de medio ambiente, activistas feministas, activistas de la familia, de los animales, que trabajan y desarrollan planes, tareas en pos de una causa. Hay una causa y eso es noble, eso es bueno. Pero podemos caer en lo siguiente: podemos caer en actividad sin causa. Y actividad sin causa es movimiento sin dirección o sin avance. Pudiéramos caer en actividad sin propósito. Y actividad sin propósito es esfuerzo sin fruto. O pudiéramos caer en actividad sin amor. Y actividad sin amor son obras muertas. Esto es el activismo que nosotros atacamos. Nosotros atacamos ese movimiento sin dirección que es activismo sin causa. Un ejemplo bíblico de esto es Marta. Marta tenía actividad, pero no tenía dirección. Porque Marta estaba motivado por el predicado y quería dejar el sujeto fuera de la ecuación. Marta tenía lo que se hablaba de Cristo. Pero entonces, teniendo a Cristo en la casa, le da prioridad a hacer algo por Él, pero sin Él. Y esto es sumamente peligroso. Esto es hacer algo pero sin camino, sin dirección. Estaba ocupada, turbada, con muchas cosas. Pero entonces María entendió.
cuál es la prioridad del reino y se sentó a los pies de Cristo para inquirir lo que Cristo estaba enseñando. El segundo ejemplo de esto es actividad sin propósito. Es esfuerzo sin fruto. Ejemplo de esto, la Torre de Babel. En la Torre de Babel había actividad, había trabajo, de hecho había visión, tenían una visión. Tenían un trabajo en común, había unidad, habían valores que sostienen el trabajo. Sin embargo, el propósito que gobernaba esa actividad no era conforme a la razón de su existencia. Porque lo que iban ellos a glorificar no era el nombre sobre todo nombre, sino su propio nombre. Era la construcción de la torre del éxito humano, del orgullo, de la ambición. Entonces perdieron el rumbo y perdieron el propósito. Lo tercero es actividad sin amor. Actividad sin amor son obras muertas. Uno de los mejores ejemplos de esto es el grupo llamado los fariseos. Los fariseos procuraban la obra de la ley, pero Cristo les llama sepulcro blanqueado. Lo que Cristo les está diciendo, ustedes adornan lo externo, pero ustedes están muertos, putrefactos y corrompidos internamente. Y pudiéramos nosotros caer en esto, construir una apariencia de iglesia en el mucho hacer, pero perder de vida el amor por el cual lo hacemos. Actividad sin amor pierde de vista el para qué se hace y el para quién se hace. Y obviamente terminaremos buscando nuestra propia gloria. Otro ejemplo de esto está en 1 de Corintios capítulo 13, verso 1 al 3. Y esto me voy a permitir leerlo porque es muy sustancioso. Capítulo 13, verso 1 al 3. Oiga cómo dice. Mire lo que es actividad sin amor. Si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que traspasase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si separase y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Entonces usted ve cómo la actividad sin amor puede incluso inutilizar las virtudes de Dios en nosotros. Puede inutilizar los dones del Espíritu. Puede envanecer la gracia. Señores, inutilizar los dones del Espíritu, envanecer la gracia, estamos hablando de una tragedia incluso que raya en lo antinatural. Porque ¿cómo vamos nosotros a inutilizar algo que en esencia es incorruptible? ¿Cómo nosotros vamos a envanecer algo que en su esencia es glorioso? La gracia de Dios no tiene nada vano en su esencia. Los dones del Espíritu de Dios no tienen nada inútil en su esencia. Pero dice el texto que pudiéramos nosotros inutilizar algo que en esencia es incorruptible. ¿Cómo se logra esto? Igual que se logra que un recipiente puede dañar su contenido. Dios es Dios, pero la medida de Dios en nosotros puede ser corrompida en nosotros sin alterar quién es Dios en su esencia. Siendo nosotros entonces una mala expresión del Dios que predicamos o que queremos mostrar en nuestra actividad. Hablar de causa, propósito y amor es hablar de Dios
en nosotros y con nosotros. Por tanto, nuestra actividad debe llevar este distintivo para nosotros no caer en un activismo infructuoso, un activismo de sepulcro y un activismo que se mueve pero no avanza, sin dirección. ¿Está conmigo? Entonces, tenemos un trabajo que realizar, pero este trabajo demanda que lo hagamos así. Por eso, como iglesia, es muy importante que nosotros despertemos a la actividad y al trabajo del ser, que es el hacer. Si decimos que nosotros somos hijos de Dios, entonces la declaración de Cristo tiene que ser un lema de la iglesia. El Padre trabaja, el Hijo también trabaja. Nosotros también trabajamos. El Padre trabaja, la iglesia trabaja. Cuando nosotros miramos la iglesia anatómicamente, nosotros estamos hablando de que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y cuando la Biblia dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo, la palabra cuerpo allí es una figura de lo natural para nosotros entender lo sobrenatural. De manera que si nosotros analizamos en lo natural lo que es el cuerpo, pudiéramos entender en lo espiritual lo que es el cuerpo de Cristo. Cuando usted mira el cuerpo suyo responde a todas las señales que le manda su cabeza. La cabeza no ejecuta, ejecuta el cuerpo. La cabeza dicta al cuerpo, direcciona el cuerpo, le da propósito al cuerpo, le da gobierno al cuerpo. Pero quien despacha, quien ejecuta es el cuerpo. Así que para la cabeza llegar a un lugar, los pies del cuerpo deben llevarlo. Y los pies de la iglesia es la predicación del evangelio. Para Cristo tocar un lugar, el cuerpo tiene que usar sus manos. Y las manos son las buenas obras de la iglesia. ¿Usted me está entendiendo? De manera que el cuerpo es el responsable de ejecutar la actividad y el trabajo del reino de Dios. La obra de Cristo se resumió en un tiempo breve, pero ahora se nos dice que mayores cosas haremos, es decir, las obras nuestras serán mayores. ¿Y por qué serán mayores? Por un asunto de tiempo, por un asunto de alcance, por un asunto de resultados. Porque nosotros tenemos más tiempo en esta tierra, pues a nosotros se nos ha designado el trabajo del reino de Dios. Si el Padre trabaja, la iglesia trabaja. Si la cabeza ha dado una señal, el cuerpo la ejecuta. Si la iglesia cae en parálisis, en inactividad, niega la naturaleza que porta. Cuando usted ve la Biblia en Génesis capítulo 1, y ya sí, pero de verdad, voy concluyendo. En Génesis 1, versos 11 y 12. Nosotros vamos a ver al Creador hablándole a su creación. En este caso, en la expresión del suelo. Mire cómo Dios le dice allí al suelo. Produzca, ¿cómo dice? Produzca la tierra hierba. Hierba que dé su fruto, que lleve su semilla, según su especie o según su naturaleza. El verso 12 entonces muestra cómo respondió el suelo. El suelo respondió exactamente conforme a como el Creador le dijo.
¿Cuál fue la orden que Dios le dio? ¿Cuál es la ley para el suelo? Diga conmigo, producir. ¿Cuál es? Producir. ¿Qué él le dijo? Produzca. Y el suelo respondió a lo que Dios le dijo. Pero lo que Dios le dijo al suelo incluyó una dinámica. La dinámica era que iba a producir hierba, que la hierba iba a dar fruto, que el fruto iba a llevar su semilla dentro, y todo sujeto a algo, a la naturaleza. Entonces, si lo miramos al revés, la semilla es una expresión de la naturaleza. Amén. El fruto es una expresión de la semilla. En fin, la naturaleza es el origen de todas esas expresiones. Las plantas y la tierra debían responder a este diseño. Abortar este diseño es negar la naturaleza que portaba. La Biblia dice que el Padre es glorificado si nosotros llevamos muchos frutos. Nuestro diseño implica un ser y un hacer. No hacer esto, ser inactivo, inoperante en esto, es negar la naturaleza que nosotros portamos. No podemos decir que somos hijos del Padre si el Padre trabaja y nosotros nos sentamos. La idea del Padre no es la contemplación de los hijos en esta dimensión. La contemplación de los hijos pudiera entrar en la otra dimensión, después de la restauración de todas las cosas. Pero mientras el proceso de restauración sigue en proceso, sigue abierto, no podemos quedarnos en la contemplación. Debemos ir a la ejecución. Moisés no se quedó contemplando la zarza ardiendo, porque se hubiera quedado en el espectáculo. ¡Wow! La zarza arde y no se consume. ¡Qué espectáculo! No, Moisés no se quedó en la expectación. Moisés dijo, iré yo. Una acción, diga conmigo, acción. No, sacude a alguien y dile, acción te estoy diciendo. Iré yo y veré. ¿Por qué ocurre esto? O sea, voy a un descubrimiento, tengo que acercarme, tengo que moverme. No puedo quedarme solo ahí en la contemplación. Y nosotros estamos perplejos contemplando las expresiones y medidas de gracia en los dispensarios, hombres y mujeres que Dios está usando. Y cada día más sedentarios, más obesos y más perezosos. Necesitamos entrar al tren de la acción. Necesitamos una iglesia laboriosa. ¿Sabe cuál es la diferencia de la iglesia de los primeros siglos, la que se describe en los registros de la Biblia, en el libro de los Hechos, y la diferencia de la iglesia de hoy? Que aquella era una iglesia de acción, pero la iglesia de hoy es una iglesia de estatus. Buscamos un estatus en la sociedad. Aquella buscaba transformar la sociedad. Por eso el libro que registra la vida de esa iglesia no se llama Imágenes, no se llama Discursos, ni se llama Salmos, ni Proverbios, se llama Hechos. No se llama Carta, no se llama Revelación, Apocalipsis, no se llama nada de eso. El libro que más describe en vida real lo que es la iglesia, ni se llama Revelación, ni se llama Salmos, ni se llama Proverbio, no se llama ninguno de esos nombres. Se llama Hechos. Dile de nuevo a alguien, acción. Dígale, acción, labor, trabajo. Eso es la iglesia, Hechos. Era una iglesia que la doctrina de Cristo la llevó a la práctica,
que el mensaje de Cristo lo llevó a la práctica. ¿Qué está consumiendo nuestro tiempo? ¿Qué está consumiendo nuestra energía? ¿Qué está consumiendo nuestros recursos? Dímelo y te diré cuáles serán tus resultados. ¿En qué te estás invirtiendo? ¿Qué ocupa el interés de tu corazón? ¿Qué ocupa tu atención? ¿Qué te gobierna? ¿Cuál es la causa de tu actividad? ¿Cuál es el propósito de tu actividad? ¿Cuál es el amor de tu actividad? Señores, si nosotros tenemos actividad sin amor, de nada sirve lo que estamos haciendo. Si nosotros no amamos al dueño de la obra y al objeto de la obra, entonces nosotros tenemos obras, pero muertas. Necesitamos, iglesia, volver al diseño y al propósito en el cual nos crearon. Y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en lo que yo he creado. Amados hermanos, Dios nos ayude a tener una correcta digestión de lo que hemos recibido, para que entonces hagamos una buena gestión. Bendecidos, y nos vemos en la próxima intervención.